Bienvenidos a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta ocasión vamos a acercarnos a los rudimentos del lenguaje de programación Python. Para hacerlo, y como es acostumbrado en Prográmelo usted mismo, vamos a abrir primero una sesión de screening que nos permite tener varias pseudo terminales abiertas al mismo tiempo en una misma sección de la terminal de Linux. Está entonces ya la pseudo terminal abierta. Vamos a nombrar esta primera pseudo terminal edición. Recordemos las combinaciones de teclas para nombrar la pseudo terminal: será control J, A mayúscula, y le di control C para salirme. Le voy a abrir una nueva pseudo terminal que voy a llamar la de ejecución. Correcto. Control J, J o control J, control J para cambiar entre pseudo terminales. Muy bien, vamos a primero posicionarnos en el directorio donde realizamos nuestros ejemplos de PUM y vamos a crear aquí entonces nuestro programa de Python. Ahora bien, como acostumbramos aquí en Prográmelo usted mismo, la idea es resolver problemas prácticos de programación científica. En esta ocasión, la propuesta que tengo para hacerles es que programemos las transformaciones de coordenadas entre sistemas de coordenadas astronómicos. Aquí tengo dos diapositivas que nos muestran las fórmulas para pasar del sistema de coordenadas eclíptico al sistema de coordenadas ecuatorial, o del sistema de coordenadas ecuatorial al sistema de coordenadas eclíptico. Ahora bien, para quienes no saben nada de astronomía y esto les parece un poco chino, en realidad lo único que les estoy proponiendo es que programemos estas dos fórmulas en Python. Es bastante sencillo, o estas cuatro si quieren. Es posible que en el tiempo de la lección pues solamente alcancemos a programar dos de ellas. ¿Por qué empezar con un lenguaje de programación con un problema de cálculo básico? Porque en principio los lenguajes de programación son, digamos, herramientas para hacer, digamos, para resolver problemas tipo calculadora, pero hacerlas de forma, digamos, sistemática. Muy bien, entonces para hacerlo vamos a abrir utilizando nuestro editor preferido, Emacs, en modo de terminal, nuestro programa que lo vamos a llamar coordenadas. Coordenadas.py. Todos los scripts en Python deben tener extensión .py o .py. Muy bien, entonces el programa, digamos, nuestro script ya está, o nuestro editor está preparado para empezar a escribir entonces nuestro programa. Dependiendo de cómo vayamos a ejecutar el script, los scripts en Python pueden comenzar directamente con un comando de Python o pueden comenzar con el que se conoce en Linux como el hashbang. El hashbang le dice al sistema operativo, en este caso a Linux, cuál es el script, perdón, cuál es el intérprete que se debe utilizar para poder ejecutar las instrucciones que vienen en el programa. En este caso, esta línea que hay aquí después del hashbang nos permite indicarle al sistema operativo que vamos a utilizar el environment de Python para ejecutar las líneas que vienen a continuación. Muy bien, esto no es obligatorio, repito. En otros scripts de Python que hemos visto aquí en las lecciones de Prográmelo usted mismo, no necesariamente escribimos esta primera línea. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Digamos que si tomamos el problema básico, podríamos comenzar, que es simplemente realizar estas operaciones matemáticas cual calculadora, podríamos comenzar por darle valores a las variables o a los números que están en las fórmulas. En este caso hay tres números, alfa, epsilon y delta, que aparecen en esta fórmula para calcular el beta. Entonces vamos a darle valores a esas cantidades. Empecemos con la cantidad epsilon. ¿Qué valor tiene epsilon? Epsilon es la oblicuidad de la eclíptica y tiene un valor aproximado de 23.5 grados. ¿Qué valor tiene alfa? Le vamos a poner un valor, cualquier alfa es una ascensión recta. Imaginémonos, por ejemplo, esa ascensión recta de 6.5 horas. Y delta es una declinación, vamos a ponerle a esa declinación menos 30 grados.
En este momento estamos utilizando una primera característica importante de los lenguajes de programación, y es que ellos funcionan como calculadoras, pero en vez de manipular directamente números, esos números deben ser almacenados en contenedores que llamamos variables. A las variables que contienen números planos las llamamos variables escalares. Muy bien, en este punto entonces ya podríamos aplicar la fórmula, pero la recomendación que hemos hecho, digamos aquí en Programelo esto mismo, es que no se termine un programa hasta probar que lo que se ha hecho, digamos hasta este punto, funcione. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo si el lenguaje o el programa efectivamente me está recibiendo las variables que acabo de entrar? Para ello entonces vamos a utilizar un comando muy importante en todo lenguaje de programación, es el comando de salida, el comando de mostrar lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al Python que me muestre en pantalla cuál es el valor de la variable epsilon, él debe mostrar en pantalla el valor de 23.5. Muy bien, vamos a guardar. Recuerden que en Emacs es control X, control S para guardar. Miren cómo pasamos de dos asteriscos aquí que indican que el programa no ha sido guardado a no tener los dos asteriscos. Muy bien, me voy a pasar a la otra pseudo terminal, control J, y aquí estoy todavía en el directorio casa, entonces me voy a pasar al directorio pum ls, ahí está mi archivo de mi script coordenadas.py. Este archivo que termina en moño es en virgulilla, es un archivo que se crea como respaldo en Emacs. Entonces aquí simplemente ejecuto python coordenadas.py y esto entonces ejecuta las operaciones que están dentro del archivo de coordenadas.py. Efectivamente aquí lo que hace es sencillamente mostrarme el valor de epsilon. Correcto, muy bien. Vamos entonces ahora a programar las fórmulas que tenemos entonces que programar. Entonces la primera fórmula que tenemos que programar es esta. Tenemos que hacer este cálculo. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es cómo hace uno para escribir el seno en Python. Bueno, las funciones trigonométricas, las funciones matemáticas relativamente avanzadas no tienen, digamos, o no vienen integradas directamente con los lenguajes de programación, sino que deben ser traídas de paquetes o bibliotecas de rutinas. En este caso, el paquete que podemos utilizar para traernos la función seno es el paquete NumPy. En Python, para insertar un paquete se utilizan distintos constructos. Uno de los más sencillos y los que más me gusta es este. Yo le digo que desde el paquete NumPy me importe todo lo que hay dentro del paquete. De esa manera entonces ya el paquete incluye la función seno. Entonces ya puedo aquí programar la fórmula que tengo aquí. Entonces, según esto, yo tengo que programar el seno de delta. Bueno, y aquí aparece una primera característica, y es primero el seno, la función seno se escribe como sin, porque es en inglés, y sin delta, que si bien en matemáticas puede ser correcto, en la programación no es correcto. Hay que colocar unos paréntesis indicando que delta es un argumento de la función seno, multiplicado por coseno de epsilon, entonces coseno epsilon. Otra característica de los lenguajes de programación, a diferencia de la manera como escribimos normalmente las matemáticas, es que no se puede dejar implícito el producto tiene que ser explícito. Después sigue menos coseno delta multiplicado por seno de epsilon multiplicado por el seno de alfa. Correcto. Muy bien. Pero esto que hay aquí es el resultado de la operación interna del seno inverso, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar, hay dos maneras de proceder en este caso, y es o bien se escribe explícitamente la función de seno inverso, que en el NumPy se llama argsin, o bien se almacenaría todo esto en una variable y después se aplicaría el argsin. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante nueva en la escritura de la fórmula, y es que en matemáticas utilizaríamos normalmente aquí un corchete para agrupar toda esta expresión que hay aquí. En la programación los corchetes tienen un significado diferente, y de tal manera, y lo único que se puede utilizar para agrupar son paréntesis. Muy bien, entonces esta operación completa me devolvería el valor de la variable beta. Muy bien, si yo hago esto y aquí le pido entonces, noten cómo
como hice esto en Emacs. Me paré aquí y le doy control K y eso borra de ahí hasta el final de la línea. Yo le doy print beta, control X, control S. Esto me va a imprimir el resultado de la operación, digamos, que acabo de realizar. Vamos a pasarnos control J y vamos a ejecutar el programa a ver qué sucede. En este caso el script se demora un poco más en producir un resultado porque está cargando en la memoria el paquete NumPy. La segunda vez de ejecutarlo se demora menos, ya el paquete está compartido, digamos, o está disponible en memoria. Bien, ¿qué sucede? Este es el resultado, se trata de un ángulo, pero entonces la pregunta es, ¿este ángulo en qué está? Los ángulos pueden estar en grados o pueden estar en radianes. Entonces la pregunta del millón aquí es ¿cómo manejan internamente los grados? Los ángulos, ¿los manejan grados o en radianes? Como una regla universal, todos los ángulos en la programación, en los argumentos de las funciones trigonométricas se manejan en radianes, de tal manera que este ángulo 23.5 y este de menos 30 grados están mal escritos o están mal pasados a la función, debería estar en radianes. Ahora bien, ¿cómo se convierte este ángulo en radianes? La conversión, para convertir en radianes, debo multiplicar por 180 y dividir por pi. Lo mismo esto, multiplicar por 180 y dividir por pi. Pi es una variable que viene ya definida dentro del paquete NumPy, entonces no nos tenemos que preocupar por escribir aquí 3.14, bla, 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 bla. Ahora bien, el uso de la conversión de grados a radianes es tan común, se vuelve tan común, que puede ser interesante, en lugar de escribir explícitamente la conversión cada vez que tengamos una cantidad en grados, más bien escribir aquí una variable que nos permite, almacene este valor y después ponerla explícitamente esa variable aquí. Voy a hacer lo siguiente, voy a coger este 180 sobre pi, control espacio, miren cómo empieza a marcar, me voy hasta aquí y le voy a dar control W, me lo voy a traer para acá, control Y de esa manera escribo aquí grados. Y miren cómo queda de bonita la expresión, 23.5 grados, internamente para el programa van a ser el equivalente en radianes. Lo mismo sucede con esta, para quitar esto entonces me paro aquí y le voy a dar control K y voy a escribir grados. Y eso me va a permitir entonces también convertir este en radianes. De esa manera, delta y epsilon habrán sido pasados a el programa directamente a las rutinas trigonométricas en radianes. Bueno, ¿qué sucede con un alfa que está escrito en horas? En astronomía, un ángulo escrito en horas equivale a al ángulo en grados como el valor en horas multiplicado por 15 grados por hora. Entonces 6.5 por 15 nos va a dar el número de grados. Ahora bien, puedo utilizar el mismo truco para, en lugar de escribir 15 aquí, escribo horas y después el resultado me va a dar en grados, entonces multiplico por grados. Entonces el uso de estas variables me va a permitir escribir de una manera agradable, las fórmulas en el programa. Al hacer esto, control X, control S y ejecutar el programa, entonces como ven, el valor del resultado cambió, y es efectivamente porque ahora estoy utilizando el valor correcto en radianes de los ángulos. Muy bien, ¿qué sucede? Pero de nuevo la pregunta es, ¿y la respuesta en qué está? La respuesta me la dio la función arcsin. De la misma manera que seno recibe el ángulo en radianes, arcsin devuelve un ángulo en radianes. Entonces, si yo lo quiero conocer en grados, debo multiplicar por pi y dividir por 180. Ahora, previendo que esta operación va a ser mucho más común de lo que yo pienso, voy a escribir aquí entonces una variable que se llame radianes y que va a ser pi dividido 180, o lo que es lo mismo, el inverso de la variable grados. Entonces así yo simplemente pongo prim beta por radianes y eso me va a imprimir el valor de beta en radianes, el valor de beta, pero me lo va a escribir en grados, porque claro, radianes es el inverso de esto, que es la conversión del ángulo en radianes al ángulo en grados. Control J, y esto me muestra entonces el valor de mi cantidad en
en grados. Ahora, no parece que punto 38 sea 0 grados. Vamos a ver qué sucedió. No parece que sea el valor en... Entonces, ¿qué sucedió? Beta dividido pi por 180. Oh my god, claro. Hay un error aquí que seguramente los lectores atentos habrán notado desde el principio, y esta es la ventaja de utilizar variables, y es que la conversión de grados a radianes obviamente no es multiplicar por 180 dividido p, sino multiplicar por pi dividir por 180. Me disculpo con todos los usuarios que me están poniendo bastante atención aquí. Perfecto, entonces ahora sí vamos, lo que acabo de hacer es control L para limpiar la terminal, y aquí aparece entonces el resultado es 53 grados negativos. Tiene sentido de que la latitud eclíptica sea negativa, en tanto también la declinación es negativa. Entonces digamos que el resultado parece tener sentido. Vamos ahora a la conversión de las coordenadas alfa y delta en la longitud eclíptica. En este caso nos dice la regla que hay que aplicar una transformación un poco más complicada. Lo primero es que hay que expresar esta transformación como la tangente inversa de una P y una Q, y calcular la P y la Q por separado. Entonces, ¿cómo calculamos la P? La P simplemente es el seno de delta multiplicado por el seno de epsilon más el coseno de delta multiplicado por el coseno de epsilon multiplicado por el seno de delta, y la Q es el coseno de alfa multiplicado por el coseno de delta. Correcto. Entonces dice la regla que si yo calculo el valor de la tangente inversa de P dividido Q, el resultado no me va a dar directamente la longitud eclíptica, sino que me da un ángulo que debo ubicar adecuadamente en el cuadrante correcto. Para eso son entonces estas operaciones que hay aquí. Voy a llamar a esta primera tangente inversa no lambda, sino que la voy a llamar lambda o lamc. Me va a indicar entonces que esta es la que me devuelve el computador, y a continuación entonces, según la regla, tengo que aplicar estas condiciones, y de acuerdo a estas condiciones calcular el valor real de lambda. Entonces, ¿qué dicen estas condiciones? Me dicen lo siguiente: si P por Q es menor que 0, ¿cómo se escribe eso en Python? Se escribe tal cual: si P multiplicado por Q es menor que 0 y Q es menor que 0, en este caso, y Q es menor que 0, entonces ¿yo qué debo hacer? Lo que yo debo hacer aquí es sumarle a lambda, que obtuve con esta fórmula, 180 grados. Entonces debo sumarle a lamc 180 grados, y el resultado lo voy a almacenar en lo que estoy tratando de calcular, que es el lambda. Ahora bien, ¿por qué no estoy utilizando la palabra lambda? Como ven ahí, el Emacs es inteligente, conoce el Python y sabe que la palabra lambda está reservada para el lenguaje, de tal manera que no va a utilizar la palabra lambda completa. Hay una dificultad, sin embargo, al escribir esto de esta manera, y es que hay que recordar que lamc de vuelta por arctangente es un valor en radianes, de tal manera que si yo quiero hacer esto, debo primero convertir a grados. Si le quiero sumar 180, debo convertirlo a grados, y ya sabemos que el factor que convierte aquí a grados es el factor radianes. De esa manera entonces la fórmula quedará correctamente escrita. Muy bien, la otra condición es si P multiplicado por Q es menor que 0 y Q es mayor que 0, entonces lambda será igual a lamc más 360. Y la otra condición es if P más Q es menor que 0, entonces lam será igual a lamc más 180. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es el valor de lam que me devuelve el programa. Bueno, en este caso lam está ya directamente en grados, no tengo que convertirlo de radianes a grados. Control X, control S para grabar, control J, y ejecutemos a ver. Muy bien, entonces este es el resultado. El resultado es la latitud eclíptica es menos 53 grados y la longitud eclíptica es 259.269 grados. Podemos verificar, digamos, que el resultado
de esta operación haya sido el correcto, utilizando una página de internet que tenga, digamos, estas transformaciones ya programadas. Hay una página del Centro Goddard de NASA, Coordinates Transformation. Voy a dejarles el link en el blog, que nos permite hacer este tipo de conversiones. Entonces, en esta página, y está la dirección de la página, podemos pasar de una longitud en cualquier sistema de coordenadas y una latitud en cualquier sistema de coordenadas. La ascensión, recta y declinación son, implica pasar de celestial o implica tener como entrada celestial. En este caso, entonces, para poder hacer esto, voy a multiplicar 6.5 por horas, o sea, 6.5 por 15. Para hacerlo, voy a hacerlo aquí directamente en el script, solamente para saber cuál es el valor. El valor es 97.5. Entonces este es el valor que le voy a entrar al script en la longitud. Longitud 97.5 y latitud menos 30. Y vamos a decirle entonces que me compute el valor de las coordenadas en los otros sistemas de coordenadas. Y aquí me aparece efectivamente en las coordenadas eclípticas los valores de 53.15, 53.21 y de 100.86, ¿cierto? Que es el valor de la coordenada eclíptica, la longitud eclíptica. Pero veo que aquí que el valor es 259.27. Vamos a mirar qué problema pudo haber ocurrido en nuestra transformación. Revisemos bien que hayamos colocado correctamente los valores. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta de si cometí algún errorcito. Estoy revisando aquí, entonces que no haya cometido ningún error, y efectivamente hay un error en la fórmula. Aquí no es seno de delta, sino seno de alfa. Si bien ustedes pueden pensar que en estas video lecciones, digamos, todo está fríamente calculado, este tipo de errorcitos pues van a ser muy comunes, así como lo son comunes en la programación real. Muy bien, entonces ejecuto y miro efectivamente que el resultado coincida con el de la página. Correcto. Ahora, los valores no coinciden exactamente por una razón muy sencilla, y es que el valor de la oblicuidad de la eclíptica, 23.5 grados, es un valor aproximado comparado con el valor real o el valor exacto para la fecha que está dentro de la página. Muy bien, entonces esta es, digamos, una iniciación muy elemental al uso de Python como una calculadora para hacer, digamos, operaciones. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto cómo importar paquetes, cómo definir variables, las operaciones básicas, algunos trucos en los nombres de las variables, el uso de las funciones trigonométricas, digamos, los paréntesis como signos de agrupación solo en las matemáticas, y una cosa muy importante, los condicionales. Los condicionales, que en este caso son muy sencillos. Aquí el condicional también podría escribirse así, con un tabulador. Debe haber un espacio aquí para que él reconozca que esto pertenece al condicional. Lo voy a poner para que, digamos, en caso de que quieran utilizar condicionales más complicados, lo sepan hacer. Y también hemos visto un uso básico del print. En otras lecciones dentro del programa usted mismo vamos a ver unos usos más complicados del lenguaje y otras herramientas como los arreglos y el uso de archivos.